¿Qué tal? Bienvenido a este video donde vamos a ver cómo definir e implementar indicadores de desempeño. Los pasos que vamos a ver a lo largo de todo este video son relativamente sencillos. Te voy a ir guiando de una manera muy detallada y tienes que tomar en cuenta que aquí voy a plantear un esquema ideal. Muy probablemente en alguno de los pasos veas que es más complicado aplicarlo o aterrizarlo en el área donde tú te encuentras en la empresa o en tu propio negocio, pero debes de tratar de ver la fotografía completa. No te enganches en el sentido de esto no se puede hacer aquí o esto no se puede hacer en el lugar donde yo trabajo. Trata de ver de qué manera sí se puede lograr lo que te voy a plantear. Pues bien, vamos a ver el paso número uno, que habla de identificar qué es lo que se quiere mejorar. Y aquí te voy a hacer una sugerencia. Antes de que te vayas y digas, bueno, yo estoy en el departamento de compras y quiero vender más, yo estoy en el departamento de almacén y quiero tener control de inventarios, entonces por lógica eso es lo que tenemos que mejorar. Te voy a invitar a que reflexiones y hagas un análisis un poco más profundo. Y si lo puedes hacer con otras personas, con otros compañeros de trabajo, es muchísimo mejor. Cuando tú te haces esa pregunta que es crucial, ¿realmente qué queremos mejorar? Yo te invito a que analices el esquema macro. Aquí te voy a poner tres ejemplos de lo que podrían platicar. Queremos mejorar la rentabilidad, queremos mejorar el control dentro de nuestra empresa o queremos mejorar el clima laboral. Como puedes ver, no me estoy yendo específicamente a aspectos de actividades o de procesos específicos que queramos mejorar. Me estoy yendo al punto macro dentro de una organización. Mi sugerencia es que primero analicen realmente para qué quieren implementar o diseñar indicadores de desempeño para posteriormente implementarlos y analicen realmente qué es lo que quieren lograr. No sé si tú hayas leído a Goldratt, que fue un físico israelí, que realmente definió de una manera muy interesante qué es lo verdaderamente importante en las empresas. Y todas las empresas lo que requieren es vender más, porque de vender más es donde surge la utilidad y es lo que permite que las empresas puedan seguir existiendo. Desde el punto de vista de lo que Goldratt escribió, pues lo que podríamos enfocarnos es en mejorar la rentabilidad de la organización o mejorar la rentabilidad del proceso. Y haciendo un poco de énfasis en lo que Goldratt definió, vamos a orientar todo lo que es el ejemplo de definición de indicadores a mejorar la rentabilidad de la organización. Pero en esta diapositiva lo que yo quiero que analices es que el definir los indicadores cambia radicalmente cuando tú quieres mejorar la rentabilidad, quieres mejorar la utilidad, quieres mejorar el control, quieres mejorar el clima. Dependiendo qué es lo que quieras mejorar, es cómo va a ser el proceso de definición o realmente a dónde vas a querer llegar con los indicadores. Tienes que definir primero qué es lo que quieres. El día de hoy nos vamos a enfocar en la rentabilidad, pero sería un camino muy diferente, o mejor dicho, un resultado diferente porque la metodología es igual, si queremos obtener cualquier otro resultado, llámese control, clima, una mejor percepción de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son nada más ejemplos. Pues bien, vamos a suponer que ya se reunieron, a lo mejor te reuniste con el dueño, o tú eres el dueño, o son el grupo directivo, no importa de qué tamaño sea la empresa, y dicen, vamos a mejorar la rentabilidad. El siguiente elemento que tienen que analizar es identificar el proceso de negocio donde se puede crear el mayor impacto. ¿Y esto por qué es? Porque si yo estoy hablando de mejorar la rentabilidad, no simplemente voy a ir, independientemente del tamaño de mi empresa, a querer mejorar todos los procesos al mismo tiempo o a quererlos medir todos. Sería una labor titánica, es algo que lleva muchos años. Por lo tanto, tengo que enfocarme en dónde se va a crear el mayor impacto. Y para esto tengo que pensar en las líneas de negocio, también conocidas o de otra manera que se le puede conocer, son los procesos clave de negocio. Aquí solamente te voy a poner algunos de ellos, los más conocidos, pero no quiero que veas la información que te estoy mandando como algo limitativo. Simplemente es enunciativo. Son algunos ejemplos de lo que puedes tomar en cuenta. Entonces, como líneas de negocio principales, tenemos recursos humanos, ventas, manufactura, finanzas y cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con los materiales. Como te comento, puede haber más, pero ahorita para el ejemplo estamos utilizando estos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo voy a saber cuál de ellos es el más importante? Si le pregunto a un encargado, y aunque seas una persona que tiene una empresa muy pequeña, habrá dos, tres personas que hagan estas actividades y muchas más.
Pues lo menos ideal que yo podría hacer es simplemente tomar la decisión solo. Lo que yo debería de buscar es invitar mínimo a una persona clave dentro de cada una de las líneas de negocio, dentro de los procesos de negocio críticos en mi empresa, e invitarlos a que den su opinión, a sentarnos y a definir entre todos cuál consideramos que es el negocio, perdón, que es la línea o que es el proceso donde si hacemos algún cambio, genere un mayor impacto en la organización. Esto no nada más lo vamos a hacer a través de la experiencia o a través de una opinión lanzada al aire, sino que tenemos que hacer un análisis que tenga que ver con indicadores adicionales o información que ya tengamos. A lo mejor vas a decir, a ver, si voy a definir indicadores, ¿cómo que tengo que basarme en indicadores? Pues cualquier información que tú tengas te puede servir para poder identificar, aunque sea de una manera un tanto empírica al inicio, cuál debería de ser tu proceso clave de negocio en el que si realizas mejoras o comienzas a medir, puedas causar el mayor impacto. Vamos a suponer, y esto es para que vaya en línea un poco con algo de lo que ya tenemos subido en nuestro canal que tiene que ver con almacenes, que después de platicar en la empresa definimos que si nosotros vemos la empresa como un todo y que tiene que fluir la información o que los procesos fluyen a través de todos los departamentos de una manera organizada, pues lo que consideramos que es lo más crítico, donde se puede generar mayor impacto es en la cadena de suministro, porque tal vez somos una empresa comercializadora que a lo que se dedica es a suministrar y que debe de suministrar en un tiempo récord el producto a los clientes. No tenemos problemas con el mercado, las ventas están incrementando constantemente, el flujo está llegando siempre y cuando entreguemos a tiempo, entonces decimos, ¿sabes qué? Lo crítico es la cadena de suministro, ahí es donde podemos causar el mayor impacto, sobre todo si queremos comenzar a medir. Bueno, seleccionamos ese punto o ese proceso de negocio como el más importante. Y a continuación, ya que lo identificamos, tenemos que conceptualizar cada paso de ese proceso. Como puedes ver, nos estamos yendo de lo macro a lo micro. Ya identificamos qué es la cadena de suministro, entonces vamos a desglosarla, vamos a desminuzarla. Y aquí para efectos del video lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Simplemente vamos a poner los elementos o subprocesos principales. Entonces, como cadena de suministro, tenemos que contamos con nuestro proveedor, con compras, con almacenaje, producción, distribución y cliente. Están de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Así es como los quise acomodar yo. ¿Sale? No es un orden específico, no lo tienes que hacer tú exactamente de la misma manera. Pero estamos desmenuzando, viendo cómo es nuestro proceso de cadena de suministro de una forma un poco más detallada. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a identificar de estos pasos, cuál de estos pasos es el más crítico o donde puede haber el mayor impacto. Eso tiene que ver con el punto 4, identificar el paso crítico del proceso. Entonces, después de que yo analizo de mi proceso de negocio crítico, desmenuzo los procesos o subprocesos, por decirlo de alguna manera, espero no confundirte con tanta palabra procesos, voy a identificar cuál es el más crítico dentro de este proceso de negocio general y definimos qué es el almacenaje. Así es como lo definimos en este ejemplo imaginario. ¿De acuerdo? Obviamente tienes que hacer análisis, tienes que sacar datos, tienes que sacar números. Si no tienes números y precisamente porque es apenas lo que vas a comenzar a hacer, pues con el feeling, con la recomendación de otras personas dentro de la empresa, en juntas donde todos den su opinión y digan, ¿sabes qué? Consideramos que en la cadena de suministro el punto más importante es el almacenaje, porque de ahí es de donde se distribuye todo el material, o de ahí si lo hacemos mal no se le entrega el material a tiempo al cliente, pues ese es el punto que debemos de mejorar. Muy bien, entonces vamos a hacer de nuevo el proceso de análisis y que tiene que ver con cuáles son los pasos que tienen que ver para hacer el proceso de almacenaje. Y esos son algunos de ellos. No nos estamos yendo a un súper detalle, pero para poder realizar el almacenaje o controlar mi almacén, yo necesito tener un proceso de recepción, otro de ubicación de la mercancía en los anaqueles, gestión de pedidos, un predespacho para preparar un pedido, el despacho del pedido a los clientes y un control de inventarios. Son procesos que yo tengo que hacer dentro de mi proceso principal que es de almacenaje. Vamos a definir entonces, dentro de estos esquemas, cuál es el más crítico. Y podemos pensar o podemos analizar que estoy definiendo que el predespacho y el despacho, o sea, la preparación del pedido hacia el cliente, son los puntos más críticos. Como puedes ver en este esquema de irnos de lo macro a lo micro,
Simplemente estamos definiendo cuál proceso, ahora sí local, porque esto ya es un proceso local, es el que va a causar el mayor impacto en toda la organización si comenzamos a medirlo. Este esquema yo te recomiendo que lo hagas para que no trates de meter simplemente indicadores de desempeño, y disculpa la expresión, pero a lo bobo. Porque lo que sucede es que en las empresas donde se quieren meter indicadores de desempeño, lo que hacen es saturar al personal con una cantidad muy grande de indicadores. Este esquema que te estoy planteando te va a ayudar a que simplemente te enfoques en lo más crítico al inicio y puedas poner toda tu atención, toda tu energía, lograr un enfoque muy grande en esa área que quieres mejorar. Esa área, después de haber hecho un análisis, te vas a dar cuenta que es la que va a causar el mayor impacto en tu empresa. Después puedes irte con la que quedó en el segundo lugar, en el tercer lugar en cuanto a impacto. O sea, realmente si tienes los recursos para hacer varias áreas al mismo tiempo, eso está excelente. Aquí simplemente es el esquema de cómo puedes hacerlo una por una. Bueno, ya identificamos cuáles son los procesos locales que nos van a causar el mayor impacto para mejorar la rentabilidad. Recuerda que eso es el objetivo principal que queremos, mejorar la rentabilidad. Y vamos a irnos a cuantificar y medir las variables de dicho paso. Porque todo esto es para hacer indicadores, simple y sencillamente para hacer indicadores. Bueno, hablando del despacho, o perdón, del proceso de despacho o de hacer los pedidos dentro de mi almacén, nuevamente yo puedo hacer una mesa redonda con las personas clave, personas de mucha experiencia y decir, vamos a hablar de cuáles son las variables. Aquí es donde muchas personas se atoran, cuando hay que definir las variables, porque de las variables es de donde van a salir o a nacer los indicadores. Lo que tú tienes que pensar es que si estamos hablando de un despacho de productos o de generar pedidos para los clientes, preparar el pedido para los clientes, ¿cuáles son aquellos elementos que están implícitos en ese proceso o en esas actividades? Y pueden surgir algunas ideas como esta, hablando de variables. Obviamente es importante el tiempo, cuánto tiempo me estoy tardando, a qué clientes les estoy mandando esos productos, la cantidad de pedidos, la temporada del año, a lo mejor por el producto que vendo no es lo mismo en vacaciones, en la temporada de escuela, en Navidad, eso varía mucho. El tipo de productos o la cantidad de productos o el tipo de productos que tiene que ver con el tamaño de los productos, la complejidad del empaque, etcétera. Y por supuesto, para hacer énfasis o para que esté alineado con lo que estamos buscando, ¿qué rentabilidad obtengo yo de hacer ese proceso? Estamos hablando del proceso de despacho. Y lo que vamos a hacer, como todo lo que hemos estado haciendo a través de los ejemplos de este video, es identificar con cuáles consideramos que podemos tener el mayor impacto. Como aquí estamos hablando de la metodología en general para definir indicadores, pues esto lo vamos a hacer muy sencillo. Y desde un punto de vista de mi análisis personal, tú puedes tener una opinión diferente y es válido. Yo considero que el tiempo, los clientes y la rentabilidad son las variables principales que yo me interesa trabajar con ellas para definir indicadores, medir esas variables para ver cómo puedo mejorarlas. Yo creo que si mejoro el tiempo y la rentabilidad de acuerdo al tipo de cliente que yo tengo, pues voy a tener clientes más satisfechos. No va a importar tanto de la temporada o los productos, porque independientemente de cómo sean mis productos o en qué época del año esté, yo tengo que entregar un excelente servicio. Por eso estoy escogiendo esas variables y ese es el criterio que yo estoy usando. Una vez que tú definas las variables y veas cuáles son aquellas más críticas, pues yo te recomiendo que te hagas estas siguientes preguntas. Bueno, ¿cuál o cuáles son las que impactarían más? Tiene que ver con escoger cuáles son aquellas variables que vas a utilizar. Y la otra es en relación a qué vamos a comenzar a medirlas. Porque simplemente el tomar la variable no nos va a servir de mucho si no la vemos como una relación con una variable más. Por ejemplo, ¿qué rentabilidad tengo en un periodo de tiempo determinado? ¿Qué rentabilidad tengo con ciertos clientes? ¿Cuánto tiempo me tardo con ciertos clientes? No sé si me doy a entender. Siempre tienes que relacionar las variables. Una vez que tú identificaste las variables críticas, tienes que empezar a buscar las relaciones entre ellas para poder definir cuáles van a ser los indicadores. Y yo creo que cuando pasemos al siguiente punto, que es realizar los indicadores, va a ser mucho más sencillo para ti que lo puedas aterrizar. Bueno, una vez que cuantificamos y medimos las variables del paso del proceso crítico, vamos a establecer cómo podrían ser los indicadores que podemos usar.
Y esto significa es que aquí vamos a empezar a aterrizar cuáles son los indicadores que podemos usar. Tenemos las variables tiempo, clientes y rentabilidad. Y esto es algo muy complicado de explicar en un video, pero lo que yo te recomendaría que hicieras, ya sea de manera individual, que no es lo ideal, si es en equipo es mucho mejor, lo que deben de hacer es por lo pronto sacar elementos como si fueran lluvia de ideas para poder definir cómo deberían de ser los indicadores. Y la pregunta que yo me podría hacer es, ¿qué tenemos que medir del tiempo para yo poder saber si voy a poder conseguir venderle más a mis clientes? Si esa medición que estoy haciendo se mejora. Entonces, los indicadores, por ejemplo, con respecto al tiempo, uno podría ser este. Días promedio para surtir el pedido. Oye, Iván, ¿por qué es importante esto? Bueno, en la medida de que nos tardemos menos en surtir el pedido, los clientes van a estar más satisfechos y nos van a ver como una empresa que somos muy ágil, muy rápida y nos van a vender, a comprar más. Como puedes ver, esta parte de definir cómo voy a nombrar el indicador, al principio podría ser, si no estás acostumbrado, podría ser un poco complicado, pero con la práctica va fluyendo, simplemente va fluyendo. Otro ejemplo es días promedio de preparación de pedido. A lo mejor este indicador no lo ve mi cliente final, pero tiene que ver con los días promedio para surtir el pedido. Simplemente yo quiero ver cuánto me tardo en prepararlo. Y yo sé que en la medida de que cada vez seamos más rápidos en preparar el pedido, voy a mejorar mi tiempo de entrega global y voy a tener al cliente más contento. Otro indicador podría ser el nivel de cumplimiento en fecha compromiso. De tantas veces, de 10 pedidos, le dije cuántas veces o qué porcentaje de veces le cumplía a mi cliente con la fecha de entrega. Lo que yo tengo que buscar son elementos de medición de esa variable, elementos de medición y de relación de la variable con otras variables que me ayuden realmente a tener una mejor venta, que me ayuden a vender más, a que exista más dinero para la empresa. Por ejemplo, con los clientes, pues el nivel de satisfacción es uno que es a lo mejor muy obvio. Otro podría ser el índice de pedidos entregados a tiempo, que ojo, no tiene que ver con la fecha, bueno, perdón, tiene que ver mucho con la fecha compromiso, simplemente le estoy poniendo un diferente nombre, pedidos entregados a tiempo, y el nivel de retención de clientes. En la medida que mi nivel de retención de clientes esté aumentando, pues obviamente eso me dice que cada vez voy a tener más clientes y que me van a estar comprando probablemente más. Porque una cosa es el nivel de retención y otra cosa es cuánta me compra en promedio cada cliente por cada transacción que haga. Que ese podría ser otro indicador. Aquí solamente son ejemplos, recuerdo. En cuanto a rentabilidad sería rentabilidad por pedido, una opción, rentabilidad por cliente o rentabilidad por mes, tratando de atarlo con el tiempo. ¿Cuáles meses son más rentables? Y así yo sé que de acuerdo a la temporalidad en el año, algunos meses van a ser mejores que otros. Aquí, como puedes ver, de 3 variables sacamos 9 indicadores. Ahora, te voy a pedir que hagas una pausa para que analices lo siguiente. De estas 3 variables, exclusivamente de un proceso local que tiene que ver con el empaquetado de material o hacer los pedidos, yo saqué 9 indicadores. Imagínate de todas tus líneas de negocio o procesos clave de negocio, de todos los procesos locales, cuando ya los subdivides, ¿cuántos indicadores pudieran generarse? La respuesta es cientos, por no decir que miles. Por eso tienes que enfocarte en lo que genere el mayor impacto. Si pones a la gente a hacer indicadores a lo bobo, como lo he comentado en otros momentos, los vas a saturar, los vas a tronar. Y vas a tener una cantidad, si lo haces en papel, una cantidad de papeles o de archivos impresionantes y va a hacer que la gente entre en estrés y simplemente no se lleven a cabo las cosas. Por eso es muy importante el enfoque. ¿Dónde es donde puedo generar el mayor impacto con el menor esfuerzo? Eso es lo que siempre te voy a recomendar. Bueno, ya definimos algunos de los indicadores y ahora vamos a desarrollar la matriz de indicadores. Y aquí la vamos a poner directamente. Recuerda que puedes pausar el video en cualquier momento y yo te recomiendo que lo hagas para que analices muy a detalle la matriz. Pero básicamente yéndonos de las columnas de izquierda a derecha, vemos que la primera columna son los indicadores. Por cierto, yo solamente estoy escogiendo 3 de los 9 que puse como ejemplo. Pero si escogiera los 9, pues tengo que hacer esta matriz y obviamente eso implica para que te des cuenta de
del trabajo que se tiene que hacer, pero si lo haces bien te puede dar muchos resultados. La segunda columna es la explicación o justificación de ese indicador para que la gente entienda por qué se va a medir eso o para qué nos va a servir esa medición. La tercera columna, el responsable de la medición. Aquí lo ideal es que exista un nombre, nombre y apellido, pero por lo pronto nada más estamos poniendo la línea de negocio o el proceso de negocio crítico importante. La periodicidad, qué tan seguido se va a medir ese indicador. Una línea base, tenemos que ver de dónde estamos partiendo y para eso son las primeras mediciones. La meta que queremos, a la que queremos lograr y algo muy importante que a veces se define muy a la y se va, pero de aquí es mucho de la clave para la hora de que le estás dando seguimiento al indicador, ver si estás avanzando o no, los rangos y los criterios. Porque no podemos ser simplemente blanco y negro, estás o no estás. En algunas empresas, tal vez las más autoritarias, las más tiránicas, lo hagan así, si lograste el objetivo bueno, si no malo, pero aquí lo que podemos ver es que lo ideal es hacer un esquema de rangos donde tú puedas saber si estás más cerca de posicionarte como si fuera un semáforo, en lo verde, que ese es lo ideal, o tienes mucho por mejorar y por eso a lo mejor estás en amarillo o en rojo. Entonces vamos a ver solamente una de las líneas para que analicemos el ejemplo, los 10 promedio para surtir pedido, el primer indicador. Y la explicación y justificación nos dice que ese indicador significa que se va a medir desde que se hace el pedido del cliente hasta que se le entrega en sus instalaciones. Esta parte de la explicación y justificación es crítica porque tú tienes que dejar muy claro a qué te estás refiriendo con la medición de ese indicador. Aquí es donde muchos procesos de definición de indicadores de desempeño truenan porque no usan esta columna, hacen todo lo demás pero no usan esta columna y asumen o asumimos que las demás personas van a entender exactamente lo mismo que nosotros con respecto a para qué sirve ese indicador. Y te vas a sorprender, o tal vez no, si has tenido experiencia o intentos de definir indicadores, que le puedes preguntar a 10 personas y las 10 personas van a entender el indicador de manera diferente. El hecho de que tú lo expliques y lo justifiques, aquí puede ser más amplio el texto o no, pero eso te va a ayudar precisamente a que sepas cómo debería de ser, que todos estén en la misma línea de cómo se debe de medir. Bueno, entonces se va a tomar desde que se hace el pedido del cliente hasta que se entregue sus instalaciones. Voy a medir todos los días, o sea, todo ese tiempo que pasó. El responsable de la medición va a ser una persona dentro de la cadena de suministro, vamos a poner Iván Martínez, ahí iría mi nombre. Lo va a hacer cada semana. Aquí yo puedo detallar cada semana con respecto a todos los pedidos, pero simplemente por lo pronto para el ejemplo lo estoy dejando así. La línea base es que ahorita estamos en 25 días promedio, o sea, significa que hay pedidos que tardan más de 25 días y otros menos de 25 días, pero el promedio es 25, y lo que queremos es que nuestro promedio llegue a 20 días. Aquí también yo puedo ser lo más específico que pueda, ¿no? 20 días promedio, sería lo ideal que yo debí de haber escrito ahí. Pero en los rangos y los criterios, cuando yo esté revisando este indicador, me voy a sentar con mi gente y voy a decir, bueno, si tenemos menos de 20 días, significa que estamos en lo verde, estamos aceptable. Perfecto, todo va muy bien. Si tenemos entre 21 y 26 días promedio, hay que estar revisando qué es lo que estamos haciendo. No está necesariamente mal, pero todavía no estamos en meta. Y si tenemos más de 20 días, y una disculpa, ahí debería ser más de 26 días, si tenemos más de 26 días, no es aceptable. Esto significa que me va a ayudar a definir que yo tengo precisamente un rango de error. Si me estoy tardando más de 26 días, yo voy a saber de una manera muy, bueno, si mi promedio es mayor a 26 días, yo sé que algo se está saliendo de control. Aquí alguien puede decir, oye, pero tu línea base son 25, ¿cómo es posible que si nada más te tardas 2 días más, por ejemplo, llegas a 27 días promedio, digas que estás mal? Así lo quise definir yo o así lo quiso definir el grupo en el que yo estoy trabajando. Esta parte también tiene su truco en el sentido de que como se defina la matriz de indicadores va a depender muchísimo de la experiencia del grupo que esté analizando o esté definiendo los indicadores. Por eso es muy importante que si lo estás haciendo por primera vez, no te dé miedo y te avientes a hacerlo. O sea, no importa que la definición al principio esté mal, esto lo puedes revisar y lo puedes ir mejorando. Por lo tanto, no te atasques en tratar de hacer una matriz perfecta, porque no va a ser así. Vas a tenerle que estar revisando, hacerle cambios constantes y eso está bien.
Lo importante es precisamente que se den el tiempo de revisarla y hacer los ajustes conforme vaya pasando el tiempo. Nuevamente, reiterando un poco, en vez de tener una matriz con decenas y decenas de indicadores, pues nos vamos a ir a generar una matriz muy cortita, porque lo que queremos es causar el mayor impacto en pocos procesos donde se pueda tener el mejor resultado para la organización. Bueno, después de desarrollar la matriz de indicadores, pues el paso que se supone que es lo más sencillo, pues tiene que ver con el seguimiento y la retroalimentación. En teoría, la implementación de indicadores de desempeño debería de ser muy sencillo, porque una vez que tú ya tienes definida la matriz de indicadores, simplemente se la tienes que dar a la gente que maneja los procesos para los cuales hiciste los indicadores y a partir de cierto momento decirles, estos indicadores se van a comenzar a medir por fulanito de tal, Iván Martínez va a comenzar a medir estos indicadores a partir de tal fecha y tenemos que hacer todo lo posible, tenemos que reunirnos para ver cómo vamos. La implementación no debería de tener mayor problema, pero hay algo que se les olvida muchísimo a las organizaciones, a las empresas, no importa el tamaño de estas, y aquí te voy a dar unas ligeras recomendaciones, pero creo que son muy poderosas. La primera de ellas, y la imagen dice más que 1000 palabras, capacita al personal. No tienes idea de cuántas personas en las empresas no saben de objetivos, no saben qué es un indicador y no saben de aspectos de medición básica. Ya no hablemos de cómo graficar. Capacita al personal antes de que metas los indicadores, independientemente que ya hayan hecho el diseño, a lo mejor personas con más experiencia, con más conocimiento, estudios, lo que sea dentro de las empresas. Antes de meterlos, capacita al personal donde se van a medir los procesos. Mucha capacitación. Con las personas, tanto los encargados de definir el indicador como con las personas que hacen la medición directamente en el proceso, llámese operadores, administrativos o cualquier otro puesto que pudieran tener, ten reuniones continuas. Tiene que ver qué tan seguido van a ser estas reuniones. Bueno, de acuerdo a los indicadores que hayan definido, aquellos que se midan semanal, bimestral, mensual, etcétera, pues en ese sentido tienen que ser las reuniones. Tienen que definir acciones de mejora y sobre todo definir responsables. Aquí no puedes sentarte en un esquema de yo soy el que definí los indicadores y los demás se van a hacer cargo de la medición y yo ya no me involucro. No. Tienen que hacer equipo, tienen que sentarse con las personas que están llevando la medición, los supervisores de área, el encargado del área, los que definieron ese equipo que definió que esos eran los indicadores ideales para estar midiendo. Tienen que hacer las reuniones porque precisamente es la manera como vas a poder obtener la retroalimentación para modificar la matriz de indicadores si fuera necesario. Como ya los capacitaste, pues obviamente todos van a saber de qué estamos hablando, todos van a hablar el mismo idioma y estas reuniones van a ser mucho más ágiles. El problema de las reuniones cuando se hacen mal es porque en un principio la gente ni siquiera está capacitada. Entonces, primero capacitas, después haces reuniones. Y si tú eres el encargado del proyecto de los indicadores, pues te guste o no, te va a tocar hacer esto. Es el acompañamiento, es coaching. Tienes que apoyar a los que más ayuda necesitan, no dejes sola a las personas y comprométete. Logra el compromiso de las personas que están trabajando en este esquema de medición. Tienes que estar cerca de ellos. Aunque ya hayas capacitado, y este es otro error común, muy común, que hacen las empresas, yo ya te capacité, ya es tu problema, ya es tu responsabilidad. No. Exactamente igual, de la misma manera que tú estás viendo por primera vez este video, y no significa que mañana ya vas a ser un experto en definición e implementación de indicadores, pues menos una persona, a lo mejor un supervisor, un operador de línea de producción o un operador de almacén, vas a darle capacitación de media hora o de una hora y ya vas a esperar que sea un experto. Necesitas darle acompañamiento. Necesitas estar con él, ayudarlo, revisar lo que está haciendo. Las personas de forma natural van a tener dudas y necesitan a alguien que les responda esas dudas. Por eso es muy importante que tú también te apoyes, que tú estés bien capacitado y que tengas una persona a la que le puedas estar preguntando tus dudas. Si haces estas tres esquemas, pasos, recomendaciones que te estoy dando, vas a minimizar mucho el rango o la probabilidad de falla en la definición e implementación de los indicadores
Y sobre todo vas a tener una base para poder ir mejorando tu matriz de indicadores. Con el paso del tiempo, pueden ser semanas o meses, pero uno tiene que ser constante, pues vas a poder ir metiendo más indicadores a la ecuación. Va a ser mucho más sencillo que la empresa o el departamento donde estás empiece a hablar en terminología de indicadores y van a poder ver de una manera mucho más sencilla cuáles son aquellos procesos o aquellos elementos que de una manera más directa pueden causar un muy buen impacto en la organización, en los resultados de la organización. Y recuerda, lo más importante es definir exactamente qué es lo que quieren mejorar. Este ejemplo estuvo basado en mejorar la rentabilidad. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad. Van a venir muchos más videos que tienen que ver con manejo de indicadores y manejo de objetivos. Te doy muchas gracias por el tiempo que le invertiste a ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.